La tarde caía sobre la hacienda como un manto pesado de silencio. Las sombras se alargaban entre los corrales vacíos mientras el viento arrastraba hojas secas por el patio de tierra. Él caminaba despacio, con pasos que ya no tenían propósito, mirando el horizonte sin ver realmente nada. 38 años de vida, y sentía como si hubiera vivido 100. Desde aquel día terrible en que ella partió, todo perdió color, todo perdió sentido. La casa grande, que antes resonaba con risas y conversaciones, ahora solo devolvía el eco de sus propios pasos. Las habitaciones permanecían cerradas, las cortinas corridas. Él vivía prácticamente en la cocina y su dormitorio, evitando los espacios que todavía guardaban su perfume, su presencia. Los vecinos dejaron de visitarlo. Al principio venían con comida, con palabras de consuelo que sonaban huecas. Pero él los recibía con tal indiferencia, con tal ausencia en la mirada, que poco a poco dejaron de tocar su puerta. Las tierras, que una vez fueron su orgullo, ahora apenas las mantenía. Hacía lo mínimo necesario para que no se perdiera todo por completo. Los animales estaban cuidados, sí, pero sin el amor con que antes lo hacía. Todo era mecánico, automático. Levantarse, alimentar al ganado, revisar cercas, volver a la casa cuando oscurecía. Y en las noches, sentarse en el porche con una taza de café que se enfriaba entre sus manos mientras miraba las estrellas y hablaba con ella en silencio. ¿Para qué seguir?, se preguntaba a menudo, no de manera dramática, sino con una resignación profunda que había anidado en su pecho. Ella había sido todo. Su compañera, su confidente, su razón para trabajar duro y construir un futuro. Sin ella, el futuro era solo un concepto vacío, días que se repetían sin propósito ni alegría. La hacienda vecina había cambiado de manos hacía unos meses. El antiguo dueño, un hombre mayor sin herederos, la había vendido a un empresario de la ciudad que nunca pisaba estas tierras. Todo lo manejaba a través de un administrador, y ahora, según había escuchado, habían contratado a un nuevo vaquero para que se encargara del ganado y las tareas diarias. A él poco le importaba. Que hicieran lo que quisieran con esas tierras. Mientras no le molestaran, todo estaba bien. Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar, mientras miraba aquel atardecer con su habitual melancolía, era que en pocos días su vida tomaría un giro que él creía imposible, que el corazón que había dado por muerto volvería a latir con fuerza, que una voz dulce y una sonrisa sincera romperían el muro de hielo que había construido alrededor de su alma. Era un sábado por la mañana cuando escuchó movimiento en la propiedad vecina. Camiones, voces, el sonido de muebles siendo descargados. El nuevo vaquero estaba llegando con su familia. Él apenas levantó la vista mientras reparaba una cerca cerca del límite entre ambas propiedades. No le gustaba socializar, no quería conocer a nadie nuevo. Solo quería que lo dejaran en paz con su dolor. Pasaron 2 días antes de que ella apareciera. Él estaba en el establo, cepillando a su caballo, cuando escuchó una voz femenina llamando desde el patio. «Hola, ¿hay alguien?». Era una voz joven, alegre, con un tono musical que inmediatamente rompió la quietud melancólica de la tarde. Él frunció el ceño. ¿Quién podía ser? Dejó el cepillo y salió del establo limpiándose las manos en los pantalones. Y allí, parada en medio del patio, con una sonrisa radiante, estaba ella. Vestía ropa sencilla, un vestido floreado un poco gastado, pero limpio, y tenía el cabello largo recogido en una trenza. Sus ojos brillaban con una luz que él no había visto en mucho tiempo en nadie. Tenía esa belleza natural de las personas que no necesitan adornos, que llevan la alegría en el rostro como otros llevan joyas. «Buenas tardes», dijo ella con entusiasmo, dando unos pasos hacia él. «Disculpe que llegue así sin avisar. Soy la hija del nuevo vaquero de la hacienda de al lado. Mi papá y yo nos mudamos hace 2 días y quería conocer a los vecinos. Mi nombre es...».
y le extendió la mano con tanta naturalidad, con tanta calidez, que él, por puro reflejo social, la estrechó torpemente. «Mucho gusto», murmuró él, su voz ronca por el poco uso. No sabía qué más decir. Hacía tanto tiempo que no recibía visitas, que no conversaba realmente con nadie. Ella no pareció notar su incomodidad, o si lo hizo, decidió ignorarla con elegancia. Siguió hablando con ese entusiasmo contagioso, contándole que venían de un pueblo pequeño, que su padre había trabajado toda la vida con ganado, que ella estaba encantada con estas tierras tan hermosas, con los atardeceres increíbles que se veían desde la casa. «¿Usted vive solo?», preguntó ella con genuina curiosidad, mirando la casa grande detrás de él. La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Él asintió brevemente, sin dar explicaciones. No quería hablar de eso, no con una desconocida, no con nadie. Ella debió percibir algo en su expresión porque suavizó su tono. «Debe ser difícil mantener una propiedad tan grande solo», dijo gentilmente. «Si alguna vez necesita ayuda con algo, mi papá y yo estamos justo al lado. Somos buenos vecinos». Él la miró realmente por primera vez. Había algo en ella, algo en su manera de hablar, en cómo sus ojos expresaban genuina amabilidad sin lástima, que hizo que algo dentro de él se moviera levemente. No mucho, apenas un pequeño cambio en el hielo que rodeaba su corazón, pero fue suficiente para que por primera vez en mucho tiempo no quisiera que una visita se fuera inmediatamente. «Gracias», logró decir, y esta vez su voz sonó un poco menos áspera. Ella sonrió más ampliamente, como si esas dos palabras fueran el mejor regalo. «Bueno, no lo molesto más. Solo quería presentarme. Pero si algún día quiere tomar un café o necesita algo, ya sabe dónde encontrarnos». Y con un pequeño gesto de despedida, se dio vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la cerca que dividía ambas propiedades. Él la observó alejarse, notando cómo caminaba con pasos ligeros, cómo tarareaba una melodía bajito. Había vida en ella, tanta vida que parecía irradiar energía a su alrededor. Cuando desapareció entre los árboles, él se quedó parado en el mismo lugar por largo rato, preguntándose por qué su corazón latía un poco más rápido, por qué la tarde parecía de repente menos opresiva. Aquella noche, por primera vez en meses, no se sentó en el porche a mirar las estrellas en silencio. En cambio, se quedó en la cocina más tiempo de lo habitual, pensando en aquella visita inesperada, en aquella sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Se sintió confundido, casi culpable. ¿Cómo podía estar pensando en otra persona? ¿Cómo podía su mente distraerse así de su dolor, de su luto? Pero mientras se acostaba esa noche, una pequeña parte de él, una parte que creía completamente muerta, susurró algo que lo asustó. Quizás, solo quizás, todavía había razones para levantarse por la mañana. Los días siguientes transcurrieron con su rutina habitual, pero él se sorprendió a sí mismo mirando ocasionalmente hacia la propiedad vecina, preguntándose si la vería de nuevo. Y entonces, como si el destino escuchara sus pensamientos secretos, ella apareció nuevamente. Esta vez era temprano por la mañana. Él estaba en el corral revisando a una vaca que había estado enferma cuando escuchó su voz. «Buenos días, vecino». Levantó la vista y allí estaba ella, con una canasta en las manos, parada junto a la cerca. Vestía un vestido diferente pero igual de sencillo, y su cabello suelto brillaba bajo el sol de la mañana. «Mi papá me envía esto», dijo alzando la canasta. «Hicimos pan esta mañana y pensamos en compartir con usted. ¿Puedo pasar?» Él asintió, y ella cruzó el corral con cuidado de no asustar a los animales. Cuando llegó hasta él, le extendió la canasta. Dentro había panes recién horneados que llenaban el aire con su aroma delicioso. «No tenían que hacerlo», dijo él, pero tomó la canasta. «Lo sé», respondió ella con una sonrisa.
Pero queríamos. Además, es difícil hacer pan para solo 2 personas. Siempre sale demasiado. Ella miró a la vaca y luego a él. ¿Está enferma? Tuvo problemas al parir hace unos días, explicó él, sorprendiéndose a sí mismo por ofrecer información voluntariamente. Pero ya está mejor. ¡Qué bueno!, dijo ella con genuino alivio. Los animales son como familia, ¿verdad? Uno se preocupa por ellos como si fueran propios hijos. Él asintió. Era exactamente así como él sentía, pero hacía tanto tiempo que no hablaba con alguien que lo entendiera. Ella se quedó unos minutos más, haciéndole preguntas sobre la hacienda, sobre los animales, escuchando con atención genuina cuando él respondía con sus escuetas respuestas. No presionaba cuando él no quería hablar, no hacía preguntas personales, simplemente estaba allí con su presencia cálida y su sonrisa fácil. Cuando se despidió, él se quedó con la canasta en las manos, sintiendo algo extraño en el pecho. ¿Qué era esto? ¿Por qué la presencia de esta muchacha lo hacía sentir menos pesado? ¿Por qué, cuando ella se iba, el silencio parecía más silencioso que antes? Las visitas se volvieron más frecuentes. A veces ella venía con algún pretexto, a pedirle prestada alguna herramienta que su padre necesitaba, a traerle algo que habían cocinado, a preguntarle sobre algún aspecto del cuidado del ganado. Otras veces simplemente aparecía y se quedaba conversando mientras él trabajaba. Nunca se quedaba demasiado tiempo, nunca era invasiva, pero su presencia empezó a volverse parte de su rutina diaria. Él, sin darse cuenta completamente, comenzó a esperarla. Se descubría trabajando cerca de la cerca compartida, arreglándose un poco más antes de salir al patio, preparando café por las mañanas por si acaso ella pasaba. Y cuando días enteros pasaban sin verla, sentía una pequeña decepción que lo confundía y lo asustaba a partes iguales. Una tarde, ella llegó con una expresión más seria de lo habitual. Él estaba reparando la puerta del establo cuando la vio acercarse. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó ella, y había algo en su voz que lo puso alerta. Claro, respondió él, dejando las herramientas. Ella respiró hondo antes de hablar. He notado que usted siempre está solo, que mantiene la casa cerrada, que no recibe visitas, y quiero que sepa que no estoy aquí por lástima. Vengo porque genuinamente disfruto de su compañía, de nuestras conversaciones, aunque sean breves. Pero si mi presencia lo molesta, si prefiere que lo deje en paz, solo dígamelo y no vendré más. Él la miró fijamente, sorprendido por su franqueza, por la valentía que mostraba al decir lo que pensaba. Nadie le había hablado así en mucho tiempo, y en ese momento, mirando sus ojos sinceros esperando su respuesta, algo dentro de él se quebró definitivamente. No me molesta, dijo él, y su voz salió más suave de lo que había sonado en años. Su compañía es agradable. La sonrisa que ella le dio fue como el amanecer después de una noche interminable, brillante, cálida, llena de promesas de días mejores. Me alegro, dijo ella simplemente. Y allí, en ese momento ordinario de una tarde ordinaria, comenzó algo extraordinario. Aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, aunque él seguía aferrado a su dolor y ella solo quería ser una buena vecina, las semillas de algo hermoso acababan de plantarse. Y como todas las cosas que valen la pena en esta vida, crecerían despacio, con paciencia, superando obstáculos que aún no podían imaginar. Porque el amor verdadero no llega como un rayo que lo cambia todo en un instante. Llega suavemente, como la lluvia que alimenta la tierra seca, gota a gota, día a día, hasta que un día te das cuenta de que tu corazón volvió a florecer cuando ya habías perdido toda esperanza de volver a sentir la primavera. Las semanas siguieron su curso, y con ellas llegó una transformación tan sutil que él apenas la notaba. Los días comenzaron a tener un ritmo diferente, una cadencia que incluía momentos de anticipación que hacía mucho tiempo no experimentaba.
Se descubrió silbando mientras trabajaba, algo que no hacía desde antes de perderla. La casa grande empezó a respirar de nuevo, las ventanas se abrieron dejando entrar la luz del sol, y aunque todavía había habitaciones que permanecían cerradas, el peso de la soledad ya no era tan aplastante. Ella seguía viniendo, casi todos los días ahora, a veces temprano en la mañana, otras veces al atardecer. Traía razones diferentes cada vez, pero él sabía, y ella probablemente también, que las razones eran solo excusas para compartir tiempo juntos. Y él, que antes rechazaba cualquier compañía, ahora se encontraba buscando tareas cerca de donde sabía que ella pasaría, preparando agua fresca con limón para ofrecerle cuando llegara sudada del sol del mediodía. Una mañana, ella apareció con una expresión emocionada en el rostro. Él estaba alimentando a las gallinas cuando la escuchó llamar. «Vecino, tengo que contarle algo». Él dejó el recipiente con granos y se acercó a la cerca donde ella esperaba prácticamente brincando de entusiasmo. «Mi papá me dio permiso de aprender a montar a caballo propiamente», dijo ella con los ojos brillantes. «He montado antes, pero solo para ir de un lugar a otro. Nunca he aprendido realmente, ¿sabe? Y pensé, bueno, si no es mucha molestia, usted podría enseñarme». La petición lo tomó por sorpresa. Él había sido un excelente jinete en su juventud, había domado potros salvajes y ganado competencias locales. Pero hacía años que montaba solo por necesidad, sin el placer que alguna vez sintió. «No sé si sería un buen maestro», dijo él con sincera duda. «Estoy segura de que sería excelente», insistió ella. «He visto cómo trata a sus caballos, cómo se mueven con usted. Tienen confianza en usted. Por favor, diga que sí». ¿Cómo podría negarle algo cuando lo miraba así, con esa mezcla de esperanza y determinación? Él asintió lentamente. «Está bien. Podemos empezar mañana si quiere». Ella aplaudió con alegría genuina, y ese sonido hizo que algo dentro de él se expandiera, llenando espacios que habían estado vacíos por demasiado tiempo. Las lecciones comenzaron al día siguiente. Él le enseñó primero a acercarse correctamente a los caballos, a leer su lenguaje corporal, a establecer confianza antes de intentar montar. Ella era una estudiante atenta y dedicada, escuchando cada palabra como si fueran las enseñanzas más valiosas del mundo, y quizás, en cierta forma, lo eran. Porque no solo estaba aprendiendo sobre caballos, estaba aprendiendo sobre él, sobre el hombre que había sido antes de que la tristeza lo consumiera. Durante esas lecciones, él se encontró hablando más de lo que había hablado en años. Le contaba historias de su juventud, de competencias que había ganado, de caballos difíciles que había domado. Y ella escuchaba con atención genuina, riendo en los momentos apropiados, haciéndole preguntas que demostraban que realmente le importaba lo que él decía. Un atardecer, después de una lección particularmente buena, donde ella había logrado trotar sin ayuda por primera vez, se sentaron en el porche a tomar agua fresca. El sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rosas, y había una quietud agradable entre ellos, el tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que empiezan a conocerse profundamente. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo ella suavemente, mirando el horizonte. Él tensó ligeramente. Sabía que algún día llegaría este momento, la pregunta sobre su pasado, sobre por qué vivía solo en esta casa grande. «Puede preguntar», respondió, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. «¿Por qué dejó de vivir?». La pregunta lo golpeó, no por lo que preguntaba, sino por cómo lo hacía. No preguntó qué le había pasado, no preguntó por su historia, preguntó por qué había dejado de vivir, como si ella pudiera ver directamente a través de él, ver la verdad que él mismo apenas se atrevía a admitir. Él guardó silencio por largo tiempo. Tanto que ella comenzó a decir que no tenía que responder, que había sido imprudente preguntar, pero él levantó una mano deteniéndola.
Perdí a mi esposa hace casi 2 años, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Era mi todo, mi razón para despertar, para trabajar, para soñar. Cuando ella se fue, simplemente no vi el sentido de seguir. Ella no dijo nada inmediatamente. No ofreció palabras vacías de consuelo ni frases hechas sobre el tiempo que lo cura todo. Solo extendió su mano y tomó la de él, apretándola suavemente, y en ese simple gesto había más comprensión y consuelo que en 1000 palabras bien intencionadas. «Lo siento mucho», dijo ella después de un momento. «Debe haber sido una mujer increíble para ser tan amada». «Lo era», confirmó él, y por primera vez, desde que ella partió, hablar de su esposa no se sintió como tragar vidrios. Se sintió como honrar su memoria apropiadamente. «¿Sabe qué creo?», dijo ella, mirándolo con esos ojos sabios que parecían demasiado viejos para su edad. «Creo que ella no querría que usted dejara de vivir. Creo que querría verlo sonreír de nuevo, disfrutar de los atardeceres, sentir el viento en el rostro cuando galopa. El amor verdadero no nos ata al pasado, nos da fuerzas para seguir adelante». Sus palabras penetraron profundo en su corazón, tocando una verdad que él había estado evitando enfrentar. Tenía razón. Su esposa, con su espíritu alegre y su corazón generoso, nunca hubiera querido esto para él. Ella habría querido que él siguiera viviendo, amando, siendo feliz. Esa noche, después de que ella se fuera, él finalmente entró a la habitación que había mantenido cerrada. La habitación que habían compartido. Abrió las ventanas dejando que el aire fresco barriera el olor a encierro. Tocó las cosas de ella con ternura, pero sin el dolor desgarrador de antes. Y por primera vez, le habló no desde el dolor, sino desde el amor. «Gracias por los años que tuvimos», susurró. «Y perdóname por haber olvidado cómo vivir. Voy a intentar recordar, te lo prometo». Los días siguientes trajeron cambios más visibles. Él comenzó a cuidar mejor de sí mismo, a cocinar comidas apropiadas en lugar de solo comer lo necesario para sobrevivir. Empezó a reparar cosas en la casa que había dejado deteriorarse, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. La hacienda comenzó a mostrar señales de atención renovada. Los jardines que su esposa había amado fueron limpiados y regados, las flores volvieron a crecer. Y en el centro de esta transformación estaba ella, con su presencia constante, pero nunca invasiva, con su risa que llenaba los espacios vacíos, con su manera de ver belleza en las cosas simples. Él empezó a darse cuenta de que esperaba sus visitas no solo con agrado, sino con algo más profundo, algo que lo asustaba porque lo hacía sentir vivo de maneras que pensó que nunca volvería a sentir. Una tarde, mientras ella practicaba galopar en círculos en el corral, él la observaba desde la cerca y se sorprendió pensando en lo hermosa que era. No solo físicamente, aunque ciertamente lo era con su cabello brillando al sol y sus mejillas sonrojadas por el ejercicio. Era hermosa en la manera en que se relacionaba con el mundo, en cómo trataba a los animales con gentileza, en cómo encontraba alegría en las cosas pequeñas. Era hermosa por dentro, y esa belleza irradiaba, haciéndola resplandeciente. Y entonces, como un trueno en un día claro, lo golpeó la realización. Se estaba enamorando de ella. El pensamiento lo llenó de pánico inmediato. ¿Cómo podía estar enamorándose de nuevo? No era una traición a la memoria de su esposa. No era demasiado pronto, demasiado rápido. Ella era joven, 23 años comparados con sus 38. Ella tenía toda una vida por delante, llena de posibilidades. ¿Qué podría querer ella con un viudo amargado que había pasado los últimos 2 años enterrado en su dolor? Pero incluso mientras estos pensamientos giraban en su cabeza, su corazón ya sabía la verdad. El amor no sigue calendarios ni reglas. El amor simplemente es, y luchar contra él es como luchar contra la marea del océano. Puedes resistir por un tiempo, pero eventualmente te llevará a donde necesitas estar. Esa noche, mientras ella se preparaba para irse, él hizo algo impulsivo.
La invitó a cenar al día siguiente, una cena apropiada que él mismo cocinaría. Ella aceptó con una sonrisa que iluminó su rostro, y él pasó el resto de la noche y todo el día siguiente preparándose, limpiando la casa hasta que brillaba, cocinando los mejores platos que recordaba cómo hacer. Cuando ella llegó aquella noche, vestía un vestido que claramente era su mejor ropa, simple pero elegante, y se había soltado el cabello que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Él sintió su corazón latir más rápido al verla. La cena fue perfecta. Conversaron durante horas, compartiendo historias, sueños, temores. Él le habló más sobre su esposa, sobre su vida juntos, y en lugar de sentirse mal por compartir eso, se sintió liberado. Ella le contó sobre su infancia, sobre crecer pobre pero llena de amor, sobre sus esperanzas para el futuro. «¿Sabe qué es lo que más admiro de usted?», dijo ella mientras terminaban de comer. «Su capacidad de amar tan profundamente. No todos pueden amar así, con todo el corazón. Es un regalo raro». «Un regalo que me dejó destrozado cuando lo perdí», respondió él con honestidad. «Pero un regalo al fin», insistió ella. «Algunos nunca conocen ese tipo de amor. Usted lo tuvo, y aunque lo perdió, nadie puede quitarle esos recuerdos, esas experiencias. Son suyos para siempre». Él la miró a través de la mesa, iluminada por las velas que había encendido, y supo con absoluta certeza que se había enamorado de esta mujer extraordinaria. Pero también supo que no podía apresurarse, que ella merecía tiempo y cortejo apropiado, que tenía que asegurarse de que esto era real, y no solo su corazón solitario, aferrándose a la primera persona amable que encontraba. Pero lo que él no sabía, lo que no podía saber todavía, era que su camino hacia el amor enfrentaría obstáculos que pondrían a prueba no solo sus sentimientos, sino su capacidad de luchar por lo que quería, que el padre de ella tenía planes muy diferentes para su hija, y que el destino mismo parecería conspirar para mantenerlos separados justo cuando finalmente se encontraban listos para estar juntos. Preparado usando Claude Sonnet 4 y 5. Continúe. Parte 3. Los meses pasaron como páginas de un libro que uno no quiere terminar de leer. Cada día traía nuevos momentos compartidos, nuevas razones para sonreír. Él se había transformado en alguien que apenas reconocía cuando se miraba al espejo, pero de la mejor manera posible. Sus ojos ya no estaban hundidos por el dolor, su postura ya no era la de un hombre derrotado. Había vuelto a la vida, y todo gracias a ella. Las lecciones de equitación continuaron, pero ahora eran más que eso. Eran excusas para estar juntos, para cabalgar lado a lado por los campos, para detenerse bajo la sombra de los árboles y conversar durante horas. Él le enseñaba sobre las estrellas mientras yacían en el pasto mirando el cielo nocturno, y ella le enseñaba a él a reír de nuevo, a encontrar alegría en los momentos simples. Sus manos se rozaban con más frecuencia ahora, y cada toque enviaba electricidad por sus venas. Sus miradas se sostenían un poco más de lo necesario, comunicando cosas que todavía no se atrevían a decir en voz alta. Había una tensión dulce entre ellos, una anticipación de algo inevitable que se acercaba lentamente, pero con seguridad. Una tarde, mientras cabalgaban juntos por el límite de su propiedad, ella detuvo su caballo súbitamente. Él hizo lo mismo, preocupado de que algo estuviera mal. «¿Qué pasa?», preguntó. Ella lo miró con una intensidad que no había mostrado antes. «Necesito decirle algo», dijo con voz temblorosa. «Y si no lo digo ahora, creo que voy a explotar». El corazón de él comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «Yo he desarrollado sentimientos por usted», continuó ella, con las mejillas sonrojadas pero la mirada firme. «Sentimientos profundos. Sé que hay diferencia de edad entre nosotros, sé que usted ha amado profundamente antes, y quizás sea una tonta por pensar que podría haber espacio en su corazón para mí, pero tenía que decírselo.
No puedo seguir fingiendo que solo somos vecinos y amigos cuando mi corazón salta cada vez que lo veo. Él se quedó sin palabras por un momento, abrumado por la valentía de ella, por la honestidad cruda de su confesión. Y entonces, sin pensarlo demasiado, desmontó y se acercó a su caballo, ayudándola a bajar. Cuando sus pies tocaron el suelo, él tomó su rostro entre sus manos. «No eres una tonta», dijo él con voz ronca de emoción. «Eres la mujer más valiente y maravillosa que he conocido, y yo también tengo sentimientos por ti. Pensé que nunca volvería a sentir esto, que mi corazón había muerto con mi esposa. Pero tú me devolviste a la vida. Me enseñaste que el corazón humano tiene una capacidad infinita para amar, que amar de nuevo no significa olvidar lo que tuvimos antes». Y allí, bajo el cielo abierto, con solo los caballos como testigos, él la besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de promesas no dichas y esperanzas compartidas. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad, de alivio, de dos almas que finalmente se habían encontrado. «Te amo», susurró ella contra sus labios. «Y yo a ti», respondió él, maravillándose de cuán fácil era decir esas palabras, cuán naturales se sentían. Los días siguientes fueron los más felices que él había conocido en mucho tiempo, quizás incluso más dulces por haber conocido la oscuridad antes de encontrar esta luz. Pero su felicidad no pasó desapercibida, y pronto se enfrentarían a un obstáculo que pondría a prueba la fuerza de su amor. El padre de ella, un hombre trabajador de 60 años, con manos callosas y principios rígidos, comenzó a notar los cambios en su hija. La veía regresar de la propiedad vecina, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa que no podía ocultar. Escuchaba cómo hablaba del hacendado viudo con admiración y cariño que iba más allá de la simple amistad. Una noche, mientras cenaban en su modesta casa, él finalmente confrontó el tema. «Hija, he notado que pasas mucho tiempo con el vecino», dijo con voz seria. «Demasiado tiempo». Ella bajó la mirada a su plato, sabiendo que esta conversación llegaría eventualmente. «Es un buen hombre, papá, y yo tengo sentimientos por él». El rostro de su padre se endureció. «Es un viudo que te lleva 15 años. ¿Qué futuro puedes tener con alguien así? Tú mereces a alguien joven, alguien que pueda darte una vida llena de aventuras, de nuevas experiencias». «Él me hace feliz, papá», dijo ella con voz firme pero respetuosa. «Más feliz de lo que he sido en mi vida». «La felicidad no lo es todo», replicó su padre. «¿Y qué dirá la gente? Una muchacha joven con un hombre mayor viudo. Pensarán que buscas su dinero, su propiedad». «No me importa lo que piense la gente», respondió ella, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Y sabes que no soy así. Lo amo por quien es, no por lo que tiene». Su padre se levantó de la mesa, claramente molesto. «Te prohíbo que lo veas de nuevo. No voy a permitir que arruines tu vida así. Hay muchos muchachos buenos de tu edad que estarían encantados de cortejarte». «Pero yo no los amo a ellos», exclamó ella, también poniéndose de pie. «Lo amo a él». «No sabes lo que es el amor», gritó su padre, su voz resonando en la pequeña casa. «Eres demasiado joven para entender. Esto es solo una infatuación. Pasará». Ella salió corriendo de la casa con lágrimas corriendo por sus mejillas. Corrió directamente a la propiedad vecina, donde lo encontró en el establo cuidando de los caballos. Cuando él la vio llorar, inmediatamente la envolvió en sus brazos. «¿Qué pasó?», preguntó con preocupación. Entre sollozos, ella le contó todo. La confrontación con su padre, la prohibición, las duras palabras. Él escuchó en silencio, sintiendo su propia frustración crecer, pero manteniéndose calmado por ella. «Hablaré con tu padre», dijo él cuando ella terminó. «Le explicaré mis intenciones, que son honorables, que te amo y quiero construir un futuro contigo».
No servirá de nada, dijo ella con desesperanza. Cuando toma una decisión, es terco como una mula. Entonces tendremos que ser más tercos que él, respondió él con una pequeña sonrisa, secando sus lágrimas con su pulgar. No voy a rendirme contigo, no después de haberte encontrado finalmente. Al día siguiente, él fue a la propiedad vecina a hablar con el padre de ella. El encuentro fue tenso desde el principio. El hombre mayor lo recibió con hostilidad apenas contenida. «Vengo a hablar sobre su hija», comenzó él directamente. «No hay nada que hablar», respondió el padre de ella con frialdad. «Ya le dije que se mantenga alejado de ella». «Con todo respeto, señor, pero creo que su hija es lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones», dijo él, manteniendo su tono respetuoso pero firme. «Yo la amo, y ella me ama. Mis intenciones son completamente honorables». «¿Honorables?», escupió el otro hombre, un viudo viejo acechando a una muchacha joven. «No veo nada honorable en eso». Las palabras golpearon como puñetazos, pero él se mantuvo calmado. «Entiendo su preocupación como padre, pero no soy tan viejo, y su hija no es una niña. Tiene 23 años, es una mujer adulta con su propia mente y corazón, y le aseguro que nunca le haría daño». «Ya le hizo daño llenándole la cabeza de fantasías», respondió el padre. «Ella debería estar buscando a alguien de su edad, construyendo una vida apropiada, no desperdiciando su juventud con alguien que ya vivió su vida». «No he vivido mi vida completa», dijo él, sintiendo su paciencia adelgazarse. «Perdí a mi esposa, sí, y pasé tiempo en la oscuridad, pero su hija me trajo de vuelta a la luz. Me enseñó que todavía hay vida por vivir, amor por dar. No le estoy quitando nada, le estoy ofreciendo todo lo que tengo». «Lo que tiene», repitió el padre con amargura. «Ahí está. Esto es sobre su propiedad, su dinero. Esto no tiene nada que ver con posesiones materiales», dijo él, su voz elevándose a pesar de sus esfuerzos por mantenerse calmado. «Su hija vale más que todo el oro del mundo, y si tuviera que elegir entre ella y todo lo que poseo, la elegiría a ella sin pensarlo 2 veces». El padre de ella lo miró por largo tiempo, su expresión impenetrable. Finalmente habló, su voz fría como el hielo. «Manténgase alejado de mi hija. Si la veo en su propiedad de nuevo, la llevaré lejos de aquí. No permitiré que arruine su vida». Y con eso le cerró la puerta en la cara. Él regresó a su casa sintiendo una mezcla de frustración e impotencia. ¿Cómo podía luchar contra un padre que simplemente no quería escuchar? ¿Cómo podía probarle que su amor era genuino, que sus intenciones eran puras? Esa noche, ella se escabulló de su casa después de que su padre se durmió. Lo encontró en el porche, mirando las estrellas como hacía en sus noches más oscuras. «No deberías estar aquí», dijo él cuando la vio, aunque su corazón saltó de alegría al verla. «¿Tu padre?» «Mi padre está equivocado», interrumpió ella, sentándose a su lado. «Y no voy a dejar que nos separe. Te amo, y voy a luchar por nosotros». Él tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Y yo también, pero no quiero que te alejes de tu padre por mí. Él te ama, solo está tratando de protegerte a su manera». «Lo sé», dijo ella con tristeza, «pero está tan equivocado. Tú no eres una amenaza, eres mi futuro, y eventualmente tendrá que verlo». Se quedaron allí en silencio por un tiempo, simplemente sosteniendo manos bajo las estrellas, 2 personas enamoradas, enfrentando el primer gran obstáculo de su relación. No sabían cuánto tiempo tomaría, cuántas lágrimas se derramarían, qué sacrificios tendrían que hacer, pero sabían una cosa con certeza: su amor valía la pena luchar por él. Y luchar lo harían, contra las expectativas de la sociedad, contra la desaprobación de un padre terco, contra las dudas que a veces los asaltaban en las noches oscuras. Porque cuando encuentras a alguien que hace que tu corazón vuelva a cantar después de haber olvidado la melodía, cuando encuentras a alguien que ve tu alma y la ama con todas sus imperfecciones,
no lo dejas ir sin pelear. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles que ambos habían enfrentado. Ella intentaba obedecer a su padre, quedándose en su propiedad, ayudando con las tareas diarias, pero su corazón estaba constantemente en la hacienda vecina. Él, por su parte, respetaba la prohibición tanto como podía soportarlo, pero cada día sin verla era como volver a esa oscuridad de la que ella lo había rescatado. Se comunicaban en secreto cuando podían. Pequeñas notas dejadas en lugares acordados, encuentros breves al amanecer cuando su padre todavía dormía, miradas robadas cuando sus caminos se cruzaban por casualidad. Era una existencia dolorosa estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. El padre de ella, mientras tanto, había comenzado a invitar a jóvenes del pueblo a la casa, muchachos de la edad de su hija que él consideraba pretendientes apropiados. Ella los recibía con cortesía fría, dejando claro sin decir una palabra que su corazón no estaba disponible. Pero su padre era persistente, convencido de que eventualmente ella olvidaría al viudo vecino y aceptaría a uno de estos jóvenes. Una tarde, después de que un pretendiente particularmente insistente finalmente se fuera, ella confrontó a su padre nuevamente. «¿Cuánto tiempo vas a seguir con esto, papá?», preguntó con cansancio. «¿Cuántos muchachos más vas a traer sabiendo que ninguno tiene mi corazón?». Su padre suspiró, y por primera vez ella vio algo más que terquedad en sus ojos. Vio miedo. «Tengo miedo por ti, hija», admitió él con voz más suave. «Ese hombre ya amó profundamente una vez. ¿Cómo puedes estar segura de que realmente te ama a ti y no solo busca llenar el vacío que dejó su esposa?». La pregunta golpeó algo en ella, no porque dudara del amor de él, sino porque finalmente entendía de dónde venía la resistencia de su padre. No era crueldad ni terquedad sin sentido. Era amor mal dirigido, un padre tratando de proteger a su hija del dolor que él imaginaba inevitable. «Papá», dijo ella suavemente, sentándose junto a él, «entiendo tu miedo. Pero he visto su dolor, he visto cómo amó a su esposa y cómo honra su memoria. Y precisamente porque sé que es capaz de amar tan profundamente, sé que su amor por mí es real. No me ve como un reemplazo, me ve como yo, con todos mis defectos y virtudes. Y yo lo amo no a pesar de su pasado, sino incluyendo su pasado. Todo lo que él ha vivido lo ha convertido en el hombre que es hoy». Su padre la miró por largo tiempo, viendo quizás por primera vez no a la niña que había criado, sino a la mujer en la que se había convertido. «¿Realmente lo amas tanto?», preguntó en voz baja. «Tanto que duele estar separada de él», respondió ella con honestidad. «Tanto que preferiría tener un año con él que una vida entera con alguien más. Papá, tú amaste a mamá profundamente, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo se sentía ese amor?». Él asintió lentamente, sus ojos nublándose con recuerdos de su propia esposa, fallecida hacía ya 10 años. «Entonces entiendes», dijo ella, «entiendes que cuando encuentras ese tipo de amor, no puedes simplemente dejarlo ir porque otros piensen que no es apropiado». Antes de que su padre pudiera responder, escucharon ruido afuera, gritos, el sonido de caballos asustados. Ambos corrieron hacia la puerta y lo que vieron heló su sangre. Había humo elevándose de la propiedad vecina. Mucho humo. «¡Fuego!», gritó alguien. Sin pensar en nada más, ella corrió hacia la propiedad de él, su padre gritando su nombre detrás de ella, pero sin poder detenerla. Su corazón latía con terror mientras corría, rogando a todos los santos que él estuviera bien. Cuando llegó, vio que el establo estaba en llamas. Él estaba allí, tratando desesperadamente de sacar a los caballos que relinchaban de terror. El fuego había comenzado por un accidente con una lámpara de aceite y se había esparcido rápidamente por la madera seca. «¡Necesito ayuda!», gritaba él, tosiendo por el humo. Ella no dudó. Se lanzó a ayudarlo, guiando a los caballos asustados fuera del establo mientras las llamas crecían.
Otros vecinos comenzaron a llegar, formando una cadena de cubos de agua desde el pozo, pero el fuego era feroz, y el establo estaba casi completamente perdido. «Faltan 2 caballos», gritó él de repente. «Están en el fondo». Antes de que ella pudiera detenerlo, él corrió de vuelta hacia el infierno del establo en llamas. Ella gritó su nombre, tratando de seguirlo, pero manos fuertes la detuvieron. Era su padre, que había llegado con otros hombres para ayudar. «Déjame ir», luchaba ella. «Está allí adentro». Segundos que parecieron horas pasaron. El techo del establo comenzó a crujir peligrosamente, y entonces, a través del humo y las llamas, ella lo vio emerger guiando a los 2 últimos caballos. Estaba cubierto de hollín, tosiendo violentamente, pero vivo. Apenas los caballos estuvieron a salvo, él colapsó de rodillas, agotado. Ella se liberó del agarre de su padre y corrió hacia él, arrojándose a sus brazos sin importarle quién los viera. «¿Estás loco?», sollozaba ella. «Podrías haberte matado». «Los caballos», tosió él. «Al diablo con los caballos», dijo ella ferozmente, apretándolo contra sí. «No significan nada si te pierdo». Él la abrazó de vuelta, y allí, cubiertos de hollín y cenizas, mientras los vecinos finalmente controlaban el fuego, se sostuvieron el uno al otro como si el mundo pudiera terminar, pero mientras estuvieran juntos, estarían bien. El padre de ella los observaba desde cierta distancia. Vio la manera en que se aferraban el uno al otro, la desesperación pura en los ojos de su hija, cuando él había corrido hacia el fuego, el alivio absoluto cuando él emergió. Y en ese momento, algo cambió en su corazón. Más tarde esa noche, después de que los vecinos se fueran y el fuego fuera reducido a cenizas humeantes, después de que él fuera revisado y declarado sano, excepto por algunos cortes menores y mucha inhalación de humo, el padre de ella se acercó a donde estaban sentados juntos en el porche. «Puedo ver que estaba equivocado», dijo sin preámbulos, su orgullo claramente haciendo difícil cada palabra. «La manera en que te mira, la manera en que corriste hacia el peligro por él, eso no es algo que se pueda fingir o forzar. Ustedes realmente se aman». Ella y él se miraron, casi sin atreverse a creer lo que estaban escuchando. «No será fácil para ustedes», continuó su padre. «La gente hablará, juzgará, pero si su amor es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a mi terquedad, probablemente puede sobrevivir a cualquier cosa». «¿Está dando su bendición?», preguntó él, su voz ronca, no solo por el humo. El padre de ella asintió lentamente. «Cuida de mi hija», dijo simplemente. «Es lo más precioso que tengo en este mundo. Con mi vida», prometió él solemnemente. Las semanas siguientes trajeron una paz que ninguno de los dos había esperado tan pronto. Con la bendición de su padre, ya no tenían que esconderse. Él reconstruyó el establo con ayuda de los vecinos, y ella estaba allí cada día ayudando como podía. Trabajaban lado a lado, construyendo no solo un establo sino el fundamento de su vida juntos. Los vecinos, viendo su devoción mutua y cómo ella lo había sacado de su oscuridad, comenzaron a aceptar su relación. Las habladurías disminuyeron cuando vieron que no era un capricho pasajero, sino un amor genuino y profundo. Una noche, mientras caminaban juntos bajo las estrellas que habían sido testigos de su primera confesión de amor, él se detuvo y tomó sus manos. «Estos últimos meses contigo han sido un regalo que no creí que merecía», dijo él. «Me devolviste a la vida, me enseñaste que el corazón puede amar de nuevo, que hay belleza después de la oscuridad». «Tú hiciste lo mismo por mí», respondió ella. «Me enseñaste lo que significa el amor verdadero, el tipo de amor que es paciente y profundo y duradero». Él se arrodilló entonces, sacando un anillo simple de su bolsillo. No era ostentoso ni caro, pero brillaba con la promesa de un futuro compartido. «¿Te casarías conmigo?», preguntó con voz temblorosa de emoción.
Construirías una vida conmigo, criarías una familia conmigo, envejecerías conmigo. Las lágrimas corrían por las mejillas de ella mientras asentía vigorosamente. Sí, susurró. 1000 veces sí. Él se puso de pie y la besó bajo las mismas estrellas que habían visto su dolor, su sanación y ahora su promesa de futuro. Era un beso lleno de promesas, de esperanzas, de amor que había sobrevivido obstáculos y emergerá más fuerte. Pero incluso en este momento de perfecta felicidad, ninguno de los dos sabía que el destino tenía una prueba más para ellos. Una prueba que pondría su amor al límite y les haría cuestionar si realmente estaban destinados a estar juntos. Porque a veces, el universo necesita estar absolutamente seguro de que dos personas están hechas la una para la otra antes de permitirles su final feliz. Y esa prueba vendría de la manera más inesperada y aterradora posible, un momento que los llevaría al borde de la desesperación absoluta antes de mostrarles que su amor era, de hecho, más fuerte que cualquier cosa que la vida pudiera lanzarles. Los preparativos para la boda comenzaron con alegría que llenaba cada rincón de ambas propiedades. Sería una ceremonia sencilla pero hermosa, con la familia y los vecinos que habían llegado a aceptar y celebrar su amor. Ella cosía su vestido con tela simple pero hermosa, y él trabajaba en arreglar la casa grande para recibirla como su esposa, abriendo finalmente todas las habitaciones, dejando que la luz y el aire renovaran cada espacio. El padre de ella había hecho las paces completamente con la situación, incluso ayudando con los preparativos y bromeando sobre cómo finalmente tendría un yerno con quien hablar de ganado y tierras. La transformación en su actitud había sido completa y ahora defendía la relación de su hija ante cualquiera que osara cuestionarla. Era una mañana perfecta, 2 semanas antes de la boda, cuando todo cambió en un instante terrible. Ella había salido temprano a cabalgar, algo que hacía frecuentemente ahora que era una jinete experta gracias a sus lecciones. Le encantaba la libertad de galopar por los campos, el viento en su cabello, la sensación de volar. Ese día particular había tomado a su yegua favorita, una hermosa castaña de temperamento generalmente dócil. Él estaba trabajando en los corrales cuando escuchó los gritos. Primero pensó que era su imaginación, pero entonces los escuchó de nuevo, más urgentes, más desesperados. Dejó caer las herramientas y corrió hacia donde venían los sonidos, su corazón ya latiendo con terror. La escena que encontró le heló la sangre. La yegua estaba galopando descontrolada, con ella aferrada desesperadamente a las riendas. Y entonces, mientras él corría hacia ellos gritando su nombre, la vio caer. El caballo había tropezado con algo, quizás una madriguera oculta en el pasto alto, y ella salió volando, su cuerpo girando en el aire antes de golpear el suelo con un sonido horrible que él supo que nunca podría olvidar. «No, no, no», gritaba mientras corría hacia donde yacía inmóvil. Su mente ya estaba reviviendo la pesadilla de perder a su esposa, el terror de ver a alguien que amaba más que a su propia vida en peligro mortal. Cuando llegó hasta ella, estaba consciente pero claramente en terrible dolor. Su brazo estaba en un ángulo extraño y había sangre en su cabeza donde había golpeado contra una roca. Pero lo peor era su pierna, obviamente rota, posiblemente en varios lugares. «No te muevas», le dijo con voz temblorosa mientras se arrodillaba junto a ella. «Voy a buscar ayuda. Todo estará bien, te lo prometo». «Duele», sollozaba ella, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Duele tanto». «Lo sé, mi amor, lo sé», decía él mientras gentilmente apartaba el cabello de su rostro. «Pero eres fuerte, vas a estar bien». «Tienes que estar bien». El padre de ella llegó corriendo, alertado por los gritos. Entre los dos, la llevaron cuidadosamente de vuelta a la casa,
cada gemido de dolor de ella clavándose como un cuchillo en el corazón de él. Enviaron a alguien al pueblo más cercano por el médico, pero tomaría horas antes de que llegara. Mientras esperaban, él se quedó junto a su cama, sosteniendo su mano que no estaba lesionada, susurrándole palabras de consuelo, incluso cuando el terror lo consumía por dentro. Las heridas se veían graves, muy graves. ¿Y si había daño interno? ¿Y si las infecciones se instalaban? ¿Y si la perdía justo cuando finalmente habían encontrado su camino el uno hacia el otro? «No me dejes», susurró él, su voz quebrándose. «Por favor, no me dejes. No puedo perderte. No cuando apenas te encontré». Ella apretó su mano débilmente. «No voy a ninguna parte», murmuró a través del dolor. «Prometimos envejecer juntos, ¿recuerdas?» El médico finalmente llegó al anochecer. Examinó sus lesiones con expresión seria mientras él y el padre de ella esperaban afuera, incapaces de quedarse quietos, paseando de un lado a otro como animales enjaulados. Cuando el médico finalmente salió, su expresión era grave, pero no sin esperanza. «La pierna está rota en 2 lugares», explicó. «El brazo también, pero es una fractura limpia que debería sanar bien. La herida en la cabeza es superficial, se ve peor de lo que es. Pero... ¿pero qué?», preguntó él, sintiendo su corazón detenerse. «La pierna es complicada. He hecho lo mejor que pude para colocarla correctamente, pero tomará meses sanar. Y hay posibilidad de que nunca recupere el movimiento completo. Podría quedar con una cojera permanente». El padre de ella se dejó caer en una silla, su rostro pálido, pero él apenas procesó esas palabras. Lo único que importaba era que ella viviría. Podía vivir con cualquier otra cosa mientras ella estuviera viva. «¿Puedo verla?», preguntó. El médico asintió. «Está sedada por el dolor, pero está consciente, y joven señor», agregó mientras él se dirigía hacia la puerta, «ella va a necesitar mucho cuidado en los próximos meses. Paciencia, amor. Tiene todo eso y más», prometió él antes de entrar a la habitación. Ella estaba pálida contra las almohadas, su pierna y brazo entablillados y vendados, pero sus ojos se iluminaron cuando lo vio entrar. «¿Todavía quieres casarte conmigo?», preguntó ella débilmente, intentando sonreír a través del dolor. «¿Incluso si quedo coja?». Él se arrodilló junto a la cama, tomando su mano y llevándola a sus labios. «Te casaría incluso si perdieras ambas piernas», dijo con voz ronca de emoción. «Te casaría si estuvieras ciega, sorda, si perdieras todo excepto tu corazón, porque es tu corazón lo que amo, tu alma, tu espíritu. Todo lo demás son solo detalles». Lágrimas rodaron por las mejillas de ella. «Tenía tanto miedo», susurró. «Cuando caí, lo único en lo que podía pensar era que no llegaría a casarme contigo, que no llegaría a vivir nuestra vida juntos». «Vas a vivir esa vida», prometió él. «Vamos a tener todo lo que soñamos. Solo tomará un poco más de tiempo, eso es todo. Pero llegaremos allí juntos». Los meses siguientes fueron prueba de esas promesas. La recuperación fue larga y difícil. Hubo días cuando el dolor era tan intenso que ella lloraba, días cuando la frustración de no poder hacer las cosas simples la hacía querer rendirse. Pero él estuvo allí cada día, cada hora, cuando lo necesitaba. La ayudaba a sentarse, la alimentaba cuando sus manos temblaban demasiado por el dolor, le leía en las noches cuando no podía dormir. Su padre también estaba allí, finalmente viendo en acción el tipo de hombre que su yerno sería. Vio la paciencia infinita, la ternura, el amor inquebrantable con el que él cuidaba de su hija, y cualquier duda residual que pudiera haber tenido se evaporó completamente. «Estaba equivocado sobre ti», le dijo una noche mientras ambos tomaban café en el porche después de que ella finalmente se durmiera. «No solo equivocado, estaba ciego. Eres exactamente el tipo de hombre que mi hija necesita, el tipo de hombre que cualquier padre querría para su hija». Él asintió,
aceptando las palabras con la gracia de alguien que había aprendido que el perdón y la comprensión eran más valiosos que guardar rencores. Lentamente, dolorosamente, ella comenzó a mejorar. Primero pudo sentarse sola, luego pararse con ayuda. Los primeros pasos con muletas fueron triunfos celebrados como victorias mayores. Y aunque el médico tenía razón que quedaría con una ligera cojera, ella caminaba, y eso era todo lo que importaba. 6 meses después del accidente, en una tarde dorada de otoño con hojas, cayendo como confeti natural, finalmente se casaron. Ella caminó hacia él sin ayuda, aunque con una ligera cojera que a él le parecía la cosa más hermosa del mundo, porque significaba que ella había luchado, había sobrevivido, había vencido. La ceremonia fue simple pero perfecta. Sus votos fueron dichos con voces temblorosas de emoción, promesas que ya habían sido probadas y encontradas verdaderas. Cuando él la besó como su esposa, hubo lágrimas en los ojos de todos los presentes, porque todos conocían la historia de cómo este amor había sobrevivido la muerte, la desaprobación, el accidente terrible. Era un amor que había sido forjado en fuego y salido más fuerte. Esa noche, mientras bailaban su primer baile como esposos, con ella apoyándose en él, pero firme sobre sus propios pies, él le susurró al oído: «Gracias por no rendirte, por luchar para volver a mí. Gracias por esperarme», respondió ella, «por amarme incluso cuando estaba rota». «Nunca estuviste rota», dijo él. «Solo lastimada. Y las heridas sanan. El amor verdadero no se rompe tan fácilmente». Miraron a su alrededor a los invitados que celebraban, al padre de ella que sonreía con lágrimas en los ojos, a los vecinos que habían venido a apoyarlos, y supieron que habían encontrado algo raro y precioso, algo que muchos buscan toda su vida sin encontrar jamás. Habían encontrado un amor que sobrevive a las tormentas, un amor que ve más allá de las cicatrices y las imperfecciones. Un amor que dice: «Te elegiré hoy, mañana y cada día después de eso, sin importar lo que la vida nos lance». Los años pasaron llenos de alegría simple y profunda. Tuvieron hijos que llenaron la casa grande con risas y carreras. Trabajaron lado a lado en las tierras que ahora compartían, construyendo un legado juntos. Hubo desafíos, por supuesto, como los hay en cualquier vida, pero los enfrentaron juntos, y eso hizo toda la diferencia. En las noches, cuando ya eran mayores y sus hijos tenían sus propias familias, todavía se sentaban en el porche a mirar las estrellas. Y él le contaba la historia de cómo ella había llegado a su vida cuando él había perdido toda esperanza, de cómo su sonrisa había roto el muro de hielo alrededor de su corazón, de cómo su amor lo había salvado de una oscuridad que parecía interminable. Y ella le contaba cómo él le había enseñado lo que significa amar con todo el corazón, cómo su paciencia y ternura durante su recuperación le habían mostrado la verdadera medida de un hombre, cómo cada día con él era un regalo que nunca daba por sentado. Su historia se convirtió en leyenda en la región, contada en las noches alrededor de fogatas, un recordatorio de que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, que puede florecer incluso en el suelo más árido si se nutre con paciencia y dedicación. Y cuando finalmente, muchos años después, él cerró los ojos por última vez con ella, sosteniendo su mano, igual como él había sostenido la de ella durante su recuperación, lo hizo con una sonrisa en el rostro. Porque había vivido 2 grandes amores en su vida, y ambos lo habían hecho un hombre mejor, más completo. No había tenido que elegir entre honrar su pasado y abrazar su futuro. Había hecho ambas cosas. Y en el proceso había descubierto que el corazón humano es infinitamente capaz de amor cuando se le permite sanar y crecer.
Esta es una historia sobre segundas oportunidades, sobre el coraje de amar de nuevo después de la pérdida, sobre la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. Es una historia que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el amor puede encontrarnos incluso en nuestros momentos más oscuros, y que cuando lo hace, vale la pena cada lágrima, cada miedo, cada obstáculo superado. Porque al final, el amor no es sobre encontrar a alguien perfecto, es sobre encontrar a alguien perfecto para ti, alguien que te ve con todas tus cicatrices y dice, te amo precisamente por todo lo que has vivido, porque eso te convirtió en quien eres hoy. Y cuando encuentras ese amor, lo sostienes fuerte y nunca lo dejas ir.